Bueno, buenos días. En esta charla vamos a abordar el tema de los donantes con criterios expandidos. Es decir, vamos a hablar sobre todos aquellos donantes que no son considerados como donantes estándar, a los que antiguamente se conocía como donantes ideales. Esta imagen, con la frase "sin donantes no hay trasplantes", puede resultar una obviedad, pero en realidad refleja el núcleo del problema de la charla que vamos a desarrollar. En primera instancia es interesante dar un pantallazo acerca de la actividad de procuración y trasplante en nuestro país para darle un poco un marco a la charla. Estos son datos brindados por el INCUCAI a través del SINTRA, que es el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina. Bueno, vemos que sobre una población total de 45.300.000 habitantes aproximadamente, se encuentran registrados en lista de espera para trasplante de órganos y tejidos 8.783 pacientes. Respecto de la procuración, y estos son datos del año en curso, se encuentran registrados en el programa Glasgow 7 1.029 potenciales donantes. El programa Glasgow 7 es un programa en el que justamente se registran todos aquellos potenciales donantes que se encuentran internados en áreas críticas como de terapia intensiva y unidad coronaria y que presentan un Glasgow de 7 o menos. Ahora, bien, si vemos los donantes reales, se contabilizan el número de 183, es decir, un número relativamente bajo, diríamos casi un 20% en relación a los potenciales donantes registrados en el programa Glasgow 7. Esto es un dato que vamos a ver después es importante. Respecto de los trasplantes, en el año en curso también se han llevado a cabo 1.825 trasplantes de órganos y tejidos. Si analizamos un poco más en detalle en la lista de espera, vemos que del total de pacientes que esperan el trasplante de un órgano, que son 7.025, la mayor parte corresponde a la lista de espera de trasplante renal, esto es 5.140 pacientes. Si a esto le sumamos los pacientes de la lista de espera de trasplante hepático, que son unos 1.302 pacientes, vemos que entre estas dos listas constituyen casi el 90% de los pacientes que esperan un órgano. La tasa de requerimiento de trasplante en relación a la población actual, que es de 45.3 millones, es de 194 pacientes por millón de habitantes. Si comparamos esto con el 2010, cuando eran 150 por millón de habitantes, vemos que el número ha crecido en forma importante. Sin embargo, comparado con el año pasado, 2019, hubo un leve descenso, ya que en 2019 el requerimiento de trasplante era de 225 trasplantes por millón de habitantes. En esta imagen podemos ver cuál ha sido la evolución respecto del número absoluto de donantes de los últimos 10 años. Acá vemos un gráfico de barras en el que básicamente se ve una meseta entre 2010 y 2017 y luego en los últimos 2 años se puede ver un ascenso del número total de donantes.
lógicamente 2020 no podemos considerarlo porque ese número que vemos ahí es al momento actual. Sin embargo, analizar número absoluto de donantes reales verdaderamente no nos da ningún dato contundente o de importancia o que podamos jerarquizar. Bueno, para que el dato de los donantes reales tenga alguna relevancia o jerarquía o nos permita sacar alguna conclusión, debemos de normalizarlo respecto de alguna variable, que en este caso será el número de habitantes. Esto nos permite establecer una tasa de donantes por millón de habitantes. Vemos que el gráfico es similar al anterior. En 2010 la tasa de donantes por millón de habitantes era de 14.2 y en 2019 vemos que ha ascendido a 19.6. Ahora bien, establecer una tasa nos permite también hacer comparaciones con otras regiones, comparaciones con otros países. Uno de los países más importantes respecto de la actividad de la procuración y trasplante es España. Vamos a ver algunos datos. Fíjense cuál ha sido la curva de crecimiento de la tasa de donación en España. Y acá es donde vemos que justamente la tasa es una herramienta importante para poder hacer comparaciones. En 1989 la tasa era de 14.3 y fue ascendiendo hasta aproximadamente el año 2000, donde con una tasa de 33.9 se mantuvo una meseta aproximadamente hasta 2014, 2015 y luego se ve un importante ascenso que está aquí graficado y que correspondería a un ascenso de más del 37% en la tasa, pasando de 35.1 a 48.0. Hoy se considera la tasa de donación más importante prácticamente en el mundo. Es importante que recuerden un poquito este gráfico respecto de estos 5 últimos años en los que ha habido un crecimiento importante en la tasa de donación. Después vamos a ver qué es lo que ocurrió. Y este gráfico muestra un poco lo que acabamos de decir, que España se considera hoy el principal procurador a nivel mundial con una tasa de 48 por millón de habitantes. Y fíjense que la diferencia es significativa si se la compara, por ejemplo, con la totalidad de Europa, 22.3, o con Estados Unidos, 31.7. En este gráfico vemos un poco qué es lo que ha pasado en nuestro país. No es un gráfico que esté actualizado, pero este patrón de curvas, digamos, se mantiene hasta la actualidad. Vemos que compara la lista, el número de pacientes en lista de espera respecto del número de trasplantes que se han llevado a cabo. Desde ya la lista de espera siempre ha estado la curva por encima de la de trasplante, pero sin embargo vemos que incluso ha habido un aumento de la brecha entre una y otra curva, lo que habla de que la lista de espera ha crecido mucho más en número respecto a la cantidad de pacientes que han sido trasplantados. Si analizamos un poco nuestra situación respecto de América Latina, Argentina ocupa el puesto 3 en tasa de donación por millón de habitantes, detrás de Puerto Rico y Uruguay, y el puesto 2 en número total de donantes, detrás de Brasil. Sin embargo, debemos recordar que solo el 70 a 80% de los donantes reales
se convierten en donantes efectivos. Ustedes saben que dentro de lo que son los donantes reales, tenemos aquellos que son efectivos y no efectivos. Los no efectivos son aquellos donantes a los cuales ya se ha ablacionado los órganos, pero que sin embargo ninguno de estos órganos ha sido implantado en un receptor. Se convierten en donantes reales efectivos cuando alguno de esos órganos finalmente se implanta. Bueno, y este es un poco el nudo del problema. El hecho de que existen muchos más pacientes en lista de espera que donantes. Y la gran pregunta es, ¿y cómo se puede solucionar? Bueno, lógicamente una de las respuestas a esa pregunta es mejorando la procuración. Y esto se ha llevado a cabo a nivel nacional, trazando algunos lineamientos estratégicos, como son el Programa Federal de Procuración, el Subprograma de Garantías de Calidad Glasgow 7 y la estrategia del Hospital Donante. Bueno, el Programa Federal de Procuración básicamente eh, mm, se implementa a través, como dice el texto, de la figura del coordinador hospitalario, es decir, aquel profesional que tiene por objetivo la detección del potencial donante y el seguimiento durante el mantenimiento hasta la donación efectiva. El subprograma de garantía Glasgow 7, bueno, como les expliqué anteriormente, consiste en la detección y el registro de todo paciente neurocrítico grave, es decir, que presenta un Glasgow de 7 o menos, en unidades críticas, y así como también el seguimiento posterior del potencial donante. Y finalmente el hospital donante, que básicamente consiste en incorporar la actividad de procuración de trasplante de órganos y tejidos como una actividad asistencial propia, ¿eh? De básicamente de las unidades críticas, es decir, por ejemplo, de unidad coronaria y de terapia intensiva. Es decir, esto no debe ser tomado o interpretado como una actividad eh, digamos, extraordinaria, sino que debería de formar parte de la actividad habitual en esas unidades. ¿De qué otra forma podría aumentarse el pool de esos potenciales donantes? Sería básicamente empujando los límites, es decir, los límites de los criterios del donante estándar o ideal hacia aquellos donantes que se denominarán donantes con criterios expandidos, antes conocidos como marginales, y que, digamos, incluyen algunos donantes que se considera que pueden presentar alguna contraindicación relativa para la donación. Este gráfico nos muestra un poco lo que ocurre con el pool de potenciales donantes una vez detectados por el programa Glasgow 7. Son excluidos todos aquellos que presentan contraindicaciones absolutas para la donación. Entonces ya podemos hablar de potenciales donantes reales. Sobre estos también se hace una selección excluyendo aquellos que presentan contraindicaciones relativas y finalmente nos queda el pequeño pool de donantes efectivos. Justamente este es el problema. Entonces de lo que se trata es de aumentar ese pool de donantes efectivos, incluyendo algunos de esos donantes descartados por
digámoslo entre comillas, contraindicaciones relativas. Eso es empujar los límites, pasando de los donantes estándar o ideales a los donantes con criterios expandidos. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar a los donantes? Bueno, los tipos de donantes pueden ser donantes vivos o donantes fallecidos con muerte encefálica. En nuestro medio, cuando hablamos de donantes fallecidos, lo hacemos bajo criterios neurológicos. Y dentro de estos tenemos dos categorías que son las de donantes estándar, que antes se denominaban ideales, y que son aquellos hasta 50 años de edad, sin enfermedades previas, con función normal de cada uno de sus órganos y de menos de 24 horas de internación y de asistencia respiratoria mecánica. Y luego tenemos los donantes justamente con criterios expandidos que antes se denominaban como marginales. ¿Cuál es la definición hoy de donante con criterios expandidos? Bueno, es aquel que tiene 60 años o más, que presenta algunas enfermedades previas relevantes como hipertensión arterial, diabetes, índice de masa corporal mayor a 30 o dislipemia, que presenta incidentes durante el mantenimiento, como por ejemplo hipotensión, oliguria o paro cardíaco recuperado, y que también puede tener algún informe anatomopatológico adverso. Ahora bien, el principal órgano que vamos a considerar en esta charla de donante con criterios expandidos es el riñón, porque es sobre el que más experiencia y conocimiento hay y sobre el que se ha logrado además establecer con mayor claridad los criterios de donante con criterio expandido. Así hay unos en Estados Unidos, que como el INCUCAI, define al donante con criterio expandido como aquel de 60 años o más, o donante mayor de 50 años con dos antecedentes de enfermedades relevantes, como por ejemplo hipertensión de más de 10 años de evolución, ácido isquémico como causa de muerte, o una creatinina preablación mayor o igual a 1.5. Si bien se ha demostrado una menor supervivencia del injerto en comparación a órganos provenientes de donantes con criterios estándar o ideales, hay que hacer una aclaración importante, y que es que la principal causa de pérdida del injerto no es la falla del órgano, sino la muerte del paciente. Y esto es debido fundamentalmente a que los receptores que participan de este tipo de programa son receptores en general añosos y con algunas comorbilidades. Por otro lado, se ha demostrado una mayor supervivencia del paciente trasplantado con órganos provenientes de estos donantes con criterios expandidos en relación a permanecer en la lista de espera, y una similar supervivencia a la de los receptores mayores de 60 años trasplantados con órganos provenientes de donantes con criterios estándar, de tal forma que el beneficio terapéutico queda bien demostrado. Sin embargo, hay que destacar que la presencia de glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, atrofia tubular o afectación vascular en los órganos provenientes de estos donantes con criterios expandidos son todos hallazgos que podrán potencialmente conducir a un retraso en la recuperación de la función
que requiera de hemodiálisis en las primeras semanas luego del trasplante, una mayor dificultad en el manejo de la inmunosupresión, por mayor sensibilidad a la nefrotoxicidad, mayor incidencia de infecciones y la mayor necesidad de doble trasplante, es decir, de trasplantar 2 riñones en lugar de uno. Existen algunos criterios que nos ayudan a determinar un poco la calidad de ese órgano a trasplantar. Dentro de esos criterios hay criterios, por ejemplo, histopatológicos, como el score de Remusi, que es un score que se basa en la presencia de esclerosis glomerular, atrofia tubular, fibrosis intersticial o estrechamiento arterial y arteriolar en la biopsia. Esto nos permite determinar si el órgano puede ser trasplantado o si debe ser descartado o si debemos de realizar un doble trasplante renal. El S-score va de un valor de 0 hasta 12 y la interpretación, como se ve en la imagen, es la siguiente: de 0 a 3 puntos puede trasplantarse un órgano único, entre 4 y 6 puntos debería considerarse el trasplante de los 2 riñones en el mismo receptor, y si tiene 7 puntos o más debe considerarse no apto para trasplante y debe descartarse. Bueno, en esta imagen podemos ver en detalle cómo se constituye el score de Remusi, básicamente en relación al porcentaje de la afectación respecto de cada una de las variables. Así, esta puede ser menor del 20%, entre el 20 y el 50%, o mayor del 50%, tanto para la esclerosis glomerular como la atrofia tubular y la fibrosis intersticial, y respecto del estrechamiento arteriolar y arterial, considerar si este está ausente, si el grosor de la pared es menor al diámetro del lumen, si el engrosamiento es igual o ligeramente mayor al diámetro del lumen, o si realmente el engrosamiento de la pared excede, dice, en gran medida al diámetro del lumen, ya con estrechamiento luminal extremo u oclusión. Cada uno de estos porcentajes o grados tiene un puntaje, y luego de establecerse para cada uno de ellos ese puntaje, se hace la sumatoria y nos permite eso la interpretación de la biopsia. Existen otros scores que se basan principalmente en criterios clínicos y analíticos, como este que tenemos acá a la vista, que combina justamente datos como por ejemplo la edad, la historia de hipertensión arterial, la causa de muerte, junto con clines de creatinina o el mismatch HLA. Pero sin embargo estos no son usados habitualmente, y el que sí se utiliza con frecuencia es el score de Remusi. En el año 1999 surge en Alemania el denominado programa All for All, que quiere decir ancianos para ancianos, en el que los donantes eran justamente donantes de más de 60 años, y los potenciales receptores también eran mayores de 60 años. Se establecieron en ese momento los requisitos para su aplicación, y estos estaban constituidos fundamentalmente por el tiempo de isquemia menor a 12 horas, que el receptor tuviera menos de un año en diálisis, la ausencia de anormalidades anatómicas en el órgano ofrecido, debía determinarse el filtrado glomerular durante el periodo de mantenimiento,
de tal forma de que si ese filtrado era mayor de 60 años, esto permitía trasplantar solo uno de los riñones en cada receptor. Si el filtrado estaba entre los 60 y los 40, entonces debía considerarse el trasplante de los dos riñones en el mismo receptor. Y si el filtrado estaba por debajo de 40, entonces debía descartarse ese riñón como órgano para trasplante. También debía tenerse en consideración la relación metabólica para evitar el fenómeno de hiperfiltración que conduce a la pérdida del injerto y la expectativa de vida del receptor. Hay algunos requisitos que también fueron discutidos en su momento, que era la necesidad de la biopsia preimplante para determinar un poco ese score de REMUSI y establecer también la calidad del órgano, y el macheo HLA, del cual en un principio se consideraba como necesario solo el macheo del antígeno DR. Se han considerado diversos factores tendientes a mejorar la supervivencia del injerto de los órganos provenientes de estos pacientes donantes, en realidad con criterios expandidos. Es bien conocido el hecho de que el tiempo de isquemia fría es un determinante importante. Sin embargo, la forma de preservación también puede serlo. Así lo demuestra un artículo publicado en la Transplant International, en la que se utilizó un dispositivo de perfusión continua durante el tiempo de isquemia fría, y esto mejoró notablemente la supervivencia del injerto a los 3 años. Ustedes saben que normalmente el órgano se preserva durante el tiempo de isquemia fría con la perfusión, ¿sí?, con una solución de conservación, y en frío. Bueno, en este trabajo lo que se hizo fue utilizar la perfusión continua del órgano para su preservación. En 2014, el INCUCAI promulga la resolución de la aprobación del programa de distribución de riñones provenientes de donantes cadavéricos mayores de 60 años, es decir, nuestro All for All. Bueno, dicha resolución establecía algunos criterios de aplicación en lo que hacía a la inclusión de los potenciales receptores y a los criterios de distribución y asignación. Dentro de los criterios de inclusión debían ser receptores de 60 años o más, y debía de firmar un consentimiento el paciente que lo incorporaba a una lista de trasplante especial, que era esta, y lo excluía de la lista normal de trasplante. Dentro de los criterios de distribución y asignación, el órgano era distribuido y asignado sin HLA, solo con grupo sanguíneo compatible y con un cross-match negativo. Los criterios de distribución en cuanto a lo que hacía a la geografía, bueno, ingresaba el órgano en una lista de distribución de tipo nacional y no regional. Bueno, la misma resolución establecía algunos criterios de logística y procuración interesantes que tendían fundamentalmente a disminuir el tiempo de isquemia fría. Es decir, de lo que se trataba en cuanto a la logística era de que el tiempo que
ocurría desde la ablación del órgano hasta el implante fuera lo más corto posible, porque se conoce que eso es un factor determinante para la supervivencia del injerto. Así es que establecía que el tiempo de corte, una vez comunicado las características del donante, el equipo de trasplante, debía ser de 1 hora, es decir, el equipo debía definir en ese tiempo si aceptaría o no aceptaría el órgano. Por otro lado, se efectuaría la distribución sin HLA y sin esperar tampoco el resultado de la biopsia, aunque ésta se llevaría a cabo. Preferentemente, el órgano debía tener menos de 18 horas de isquemia fría, y en caso de no existir receptores mayores a 60 años o de 60 años, pasaría a distribuirse a una lista general, en la cual sí ya sería necesario tener los resultados del HLA y realizar el mismatch. Pero esta resolución nada decía de el tiempo de isquemia de menos de 12 horas, sino que hacía referencia a 18 horas. Tampoco hacía ninguna referencia a un receptor con menos de 1 año en diálisis, porque esto, la verdad, en nuestro medio es prácticamente un imposible. El tiempo de permanencia en lista y en diálisis es de alrededor de 10 años. No hay receptores en general que hayan pasado menos de ese tiempo con apoyo dialítico. Tampoco hacía ninguna referencia al filtrado glomerular y dejaba también un poco de lado el tema de establecer una relación metabólica adecuada para evitar el fenómeno de hiperfiltración. Entonces, en 2014 salió la resolución del INCUCAI y en 2018 se realizó un corte para ver cuáles venían siendo los resultados del programa, y se consideraron 2 periodos. El periodo 1, que fue un periodo en el que se distribuyó con HLA, pese a lo que indicaba la resolución, y el periodo 2, en el que se distribuyó sin HLA. Bueno, la verdad es que los resultados en ambos casos no fueron buenos, como podemos ver acá en este gráfico. La curva superior es la del periodo 1 y la curva por debajo es el periodo 2. Y vemos que si la del periodo 1 no fue buena, la del segundo periodo fue peor aún. Cuando se analizaron esos mismos datos, excluyendo los pacientes fallecidos con injertos funcionantes, las curvas mejoraron un poquito, pero básicamente no cambiaron, y realmente esto llevó a considerar la potencial suspensión del programa. Así vemos que la sobrevida del paciente al año en el periodo 1, es decir, distribuido con HLA, fue del 83% y en el periodo 2 fue del 69%, con una diferencia estadísticamente significativa, y en el caso de la sobrevida del injerto al año fue del 85% y del 69% en el periodo 1 y 2 respectivamente, con una diferencia también estadísticamente significativa. Bueno, cuando se buscaron algunas explicaciones a estos resultados, se determinó que si bien el tiempo de isquemia fría en el segundo periodo de distribución sin HLA había disminuido, de todas formas este tiempo de isquemia seguía siendo mucho mayor que en los operativos regulares de un programa que no fuera el de mayores de 60 años.
y básicamente lo que se vio es que casi el 40% de ese tiempo de isquemia fría se relacionó a los tiempos de implante por los equipos de trasplante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 50% de los órganos distribuidos en el programa en ambos periodos se asignaron, dice, fuera de la provincia de procuración, lo cual podía ser un factor justamente que impactara en la prolongación también de ese tiempo de isquemia fría. Lógicamente, por toda la logística que tenía que ver con el traslado de los órganos. Finalmente, cuando se llevó a cabo un análisis multivariado de los datos de los que se disponía, se determinó que el mismatch y el tiempo de isquemia fría fueron las variables que más peso tuvieron a la hora de considerar la sobrevida del injerto. Pero además del grupo de donantes con criterios expandidos que hemos considerado hasta aquí, que son aquellos en los que la definición se ha basado en la edad o en la presencia de comorbilidades, existiría otro grupo de potenciales donantes con criterios expandidos que serían aquellos denominados como donantes a corazón parado o en asistolia, y que son aquellos que son diagnosticados de muerte ya no por criterios neurológicos, sino por el cese irreversible de su función cardíaca, llegándose a la condición de irreversibilidad por la falta de respuestas a maniobras de reanimación y por presencia de lesiones incompatibles con la vida y que determinan la parada cardíaca. Así, en 1995, en un meeting en la ciudad de Maastricht, en Alemania, se determinaron 4 tipos de donantes a corazón parado, es decir, se estableció una clasificación que incluía 4 tipos. El tipo 1, que era aquel fallecido antes de llegar al hospital, con tiempo de asistolia conocido. El tipo 2, fallecido en el hospital tras maniobras de resucitación infructuosa. Este punto después fue modificado en un meeting de Madrid en 2011, considerándose que puede ser en el hospital o fuera del hospital. El tipo 3, fallecido tras la retirada de la ventilación mecánica en situaciones de gran daño neurológico irreversible. Y el tipo 4, que es el fallecido durante el periodo de mantenimiento del donante en muerte cerebral, en el que la asistolia se produce antes de proceder a la extracción. Fíjense la importancia de este pool de potenciales donantes que en un portal de la Comunidad de Madrid en 2018 se publicó esta información que decía que las donaciones a corazón parado constituían el 40% del total de los donantes de la Comunidad de Madrid. Esto, desgraciadamente, en nuestra legislación, el donante a corazón parado o en asistolia no está considerado, de tal forma que esto, para aplicarlo, deberemos de modificar esa legislación. Y si volvemos un poquito para atrás a aquel gráfico que yo les dije que trataran de retener un poco, que hablaba sobre la tasa de donación y de procuración en España, en el que veíamos que en los últimos 5 años, digamos más o menos a partir del 2013 a 2017, había crecido ostensiblemente la procuración en más de un 37%, vemos que en este gráfico se nos aclara de qué forma creció la procuración
en estos últimos años y que fue básicamente en base a la incorporación, ¿sí?, de pacientes en asistolia como donantes. Fíjense, no creció a expensas de la procuración a partir de muerte encefálica, sino a la incorporación cada vez mayor de estos donantes a corazón parado. En este gráfico podemos observar a partir de qué tipo de donante en asistolia, según la clasificación de Maastricht, es que se aumentó la donación en España. Vemos que el gran incremento a partir del 2012 en adelante se produjo básicamente en base a la incorporación de los donantes tipo 3. Respecto de otros órganos distintos del riñón, en este caso el hígado, los criterios para definir un donante con criterios expandidos se desdibuja un poco, las cosas no están tan claras. En el manual de la Comisión de Selección y Mantenimiento del Donante de Órganos del INCUCAI y dentro de lo que es el apartado de criterios de selección hepática, señala que no existe una definición bien aceptada de lo que constituye un donante marginal o un hígado marginal, ni se han establecido puntos de corte en la literatura. Dentro de lo que son las variables determinantes para la elección del órgano en el caso del hígado, deben tenerse en cuenta la edad, el estado hemodinámico, el tiempo de isquemia fría, el grado de esteatosis que presenta el hígado y las alteraciones del hepatograma. En base a estas variables se pueden determinar algunos criterios que definirían al donante con criterios expandidos. Así, podemos considerar a un donante con criterios expandidos respecto de la donación hepática si presenta 3 o más de las siguientes variables: una edad mayor de 60 años, un tiempo de isquemia fría mayor a 10 horas, el requerimiento de altas dosis de inotrópicos durante el mantenimiento, hipernatremia mayor a 155, una permanencia en terapia intensiva mayor a 4 días con soporte respiratorio, una creatinina mayor a 1.2 y un índice de masa corporal mayor a 30. Es bien sabido que todas estas variables pueden tener algún efecto perjudicial en la función inicial del injerto y por lo tanto se ha establecido que existe un real beneficio terapéutico siempre que los órganos provenientes de estos donantes se implanten en pacientes con un MELD mayor a 20. El MELD es un sistema de score que se utiliza en pacientes con hepatopatía crónica terminal y que predice mortalidad a 3 meses. Algunas de las que anteriormente se consideraban como contraindicaciones relativas hoy podrían en realidad constituir los criterios de expansión. Y dentro de estas cabe señalar, por ejemplo, la edad de entre 60 y 80 años y la presencia de esteatosis en el hígado de entre un 30 a un 60%. Digamos que estas dos variables adversas podrían subsanarse de alguna forma logrando un tiempo de isquemia corto menor a 6 horas. También hígados provenientes de donantes con hepatitis C y hepatitis B podrían considerarse, pero únicamente para receptores de la misma condición o en pacientes que se encontraran vacunados.
digamos que el análisis macroscópico y eventualmente la biopsia constituyen una herramienta fundamental en la valoración del órgano al momento de eh, aceptarlo. Respecto del corazón, bueno, los criterios estándar son respecto de edad menor a 45 años, un ecocardiograma normal, con una fracción de eyección mayor al 50%, válvulas normales sin otras alteraciones anatómicas, la utilización de bajas dosis de inotrópicos durante el mantenimiento, una relación peso-donante-receptor apropiada, un periodo de isquemia fría menor a 4 horas, serología negativa para Chagas, un electrocardiograma normal y la ausencia de evidencia de contusión cardíaca. Esto define entonces un donante estándar antes ideal. ¿Cuáles serían las contraindicaciones relativas que hoy jugarían el papel de posibles criterios de expansión? Serían que la edad fuera mayor a 45 años en mujeres y 40 años en hombres, la presencia de algunos factores de riesgo de enfermedad coronaria como hipertensión, diabetes, tabaquismo, la presencia de paro cardíaco durante el mantenimiento, el uso de dopamina, altas dosis, una relación donante de peso donante receptor menor o superior al 80 y al 120% respectivamente, y un periodo de isquemia fría mayor a 4 o 5 horas. Sin embargo, cabe aclarar que para el caso del corazón no existirían razones valederas para buscar la expansión de los criterios, como en el caso del riñón y del hígado, que son dos órganos fundamentales en lo que hace a la lista de espera de trasplante. En el caso del pulmón, como en el del corazón, existen criterios de elección para el donante estándar o ideal, que son las que ustedes pueden leer en esta imagen, pero tampoco existirían razones para la expansión de los criterios. En el caso del intestino, tampoco existirían razones para la expansión de criterios. Lo único interesante a destacar sería que, como en el caso, por ejemplo, de los donantes con criterios expandidos en el riñón, fíjense que hay un punto que dice macheo HLA no necesariamente requerido, se prioriza el tiempo de isquemia menor a 6 horas, salvo que el paciente sea un paciente hipersensibilizado, y entonces sí se vuelve necesario el mismatch, hacer el mismatch HLA. Pero quiero resaltar el hecho de que el tiempo de isquemia en algunos casos se considera más importante que la compatibilidad. En el caso de menores de 16 años o menores de 35 kilogramos de peso, se prioriza, digamos, la distribución entre potenciales receptores pediátricos y si no los hubiera, pasarían a la lista de adultos. El páncreas es un órgano bastante delicado en lo que respecta al tema del trasplante. Hay criterios bastante estrictos, digamos, respecto de la elección del donante. Así tenemos que se define un donante estándar como aquel que tiene una edad entre 10 y 40 años, un peso entre 30 y 80 kilogramos, con un índice de masa corporal menor a 25. La causa de muerte no ACV, el tiempo de internación menor a 48 horas, sin antecedentes de pancreatitis aguda o crónica, diabetes o etilismo,
sin antecedentes de inestabilidad hemodinámica durante el mantenimiento, sin cirugía pancreática o esplénica previa y ausencia de infiltración grasa severa del órgano. Y bueno, los posibles criterios de expansión serían básicamente la aceptación de donantes cuya causa de muerte fuera un ACV, donantes de tipo pediátrico entre 4 y 10 años y donantes mayores a 40 años, es decir, donantes por fuera del rango de edad que vimos como ideal, un índice de masa corporal mayor a 30, un donante que fuera un donante a corazón parado o como hemos visto donante en asistolia, y algún donante que presentara alteraciones en los valores de la amilasa. De todas formas, como en los últimos órganos que hemos considerado, no existen razones para la expansión de los criterios, dado que los potenciales receptores, es decir, el número de los potenciales receptores en cada una de las listas es relativamente pequeño en comparación con el riñón y con el hígado. Bueno, esto es todo y desde ya muchas gracias.